En el credo nosotros decimos, y resucitó al tercer día según las Escrituras. Y esta forma parte esencial de la fe. De hecho, en este tiempo pascual, en esta octava de Pascua, nosotros celebramos esto, que al tercer día Jesucristo resucitó entre los muertos, tal como estaba en la Escritura. Hay mucha gente que tiene la tentación de pensar la Escritura. Está en Mateo, está en Lucas. Ni Lucas ni Mateo existía cuando resucitó el Señor. No está hablando de esto. La predicación habla de que según las Escrituras, escrito en San Pablo, en 1 de Corintios, dice, y resucitó según las Escrituras, eso recibí como tradición. Las Escrituras hacen referencia al Antiguo Testamento. De hecho, en la Biblia siempre es así. Escrituras son el Antiguo Testamento. ¿Y dónde está en el Antiguo Testamento las Escrituras? En algunos sitios específicos. Por ejemplo, en Oseas, en el profeta Oseas, capítulo 6, versículo 2, dice la palabra, dentro de 2 días nos dará la vida y al tercer día nos hará resurgir y en su presencia viviremos. Esto es bellísimo. Aquí está hablando de nos seremos levantados al tercer día, que significa aquí que está dando una pauta del tercer día como un elemento esencial para darnos la verdadera vida. 2 días esperando y al tercer día nos dará la vida. No hay sino una interpretación muy bella aquí de esta realidad. Una segunda interpretación es la que ayer en la liturgia hablábamos del Salmo 16. En la primera lectura, en la predicación, San Pedro está hablando y está aplicando el Salmo 16, versículo 10, como experiencia, como prueba profética de que tenía que resucitar al tercer día. Y él está predicando y dice, él no usa la versión hebrea, sino la versión griega de los 70. Y eso es muy importante. La versión de hebrea dice así, y no dejarás a tu siervo conocer la fosa, el Seol, la muerte. Pero Jesucristo la usó, experimentó la muerte. Sin embargo, en la traducción de la Biblia de los 70, que de hecho hay que decir esto, más del 95% de las citas que están en el Nuevo Testamento acerca del Antiguo Testamento están tomadas de la Biblia de los griegos, no de la de los hebreos. Y esto es importante porque hay muchas discusiones al respecto de esto. En el griego dice, no dejarás a tu siervo conocer la corrupción. Esa palabra es importante, descomponerse. En Hechos 2:22 se aplica el griego, en esta que leímos ayer en la lectura. Es importante esto. ¿Por qué? Porque se discute tanto acerca del canon griego. En el canon griego están los 7 libros que Martín Lutero acabó descartando del Antiguo Testamento porque no le cuadraba con su doctrina de las obras y de la oración por los difuntos y todo esto. Sin embargo, por esto es importante a nivel bíblico entender que para los apóstoles que utilizaron y escribieron el Nuevo Testamento, utilizaban para predicar y utilizaban para poder escribir y hacer anotaciones del Antiguo Testamento, de la Escritura, utilizaban el griego, el canon griego, que es importantísimo para nosotros. Después, una tercera aplicación del tercer día. ¿Qué significa este tercer día? Es cuando leemos nosotros al profeta Jonás. El profeta Jonás, en su propio libro, en el capítulo 2, versículo 1, dice que Jonás estuvo en el vientre del pez 3 días y 3 noches. 3 días. Y esto también es importante. Uno dice, ¿para qué? ¿Cómo que sí? Definitivamente fue importante. Fue tomado como un signo. Por ejemplo, en Mateo 12, 38 al 41, Jesús toma este hecho de Jonás como un hecho para hablar de su propia resurrección. Y dice en el capítulo 12, versículos del 38 al 41, dice, Maestro, queremos ver una señal. Pero él le respondió, generación malvada y adúltera, una señal pide y no le será dada otra señal que la señal del profeta Jonás. Porque así, Jesús hablando, porque de la misma manera que Jonás estuvo en el vientre del cetáceo 3 días y 3 noches, así también el Hijo del Hombre estará en el seno de la tierra 3 días. Así que Jesucristo aquí se hizo una comparación de los 3 días de Jonás con 3 días que el Hijo del Hombre, o sea, él iba a pasar en el vientre de la ballena. O sea que es importante.
es necesario. Jesús utilizó muchas veces esos signos para hablar de su resurrección y hablar de su cruz, de su crucifixión. Por ejemplo, otra cita importante es el famoso texto de la serpiente de bronce, que está en el capítulo 21 del libro de Números. Allí vemos nosotros cómo Jesús, ese texto tan importante, no sé si se acuerdan, el texto en el que Moisés recibió la orden del Señor, al haberlo murmurado, de construir y levantar una serpiente de bronce en medio del desierto, porque las serpientes estaban picando a aquellos que habían criticado a Jesús, a Moisés. Y entonces por esto, al poner la serpiente, todos los que la miraban se curaban. Y eso fue puesto en el desierto, narrado en el número 21. Pero Jesús ese acontecimiento también lo toma, ese signo también lo toma y hace cita cuando está hablando con Nicodemo. Nicodemo, que conoce las Escrituras, conoce el libro de Números en el capítulo 21, y así en el capítulo 3, versículo 14, Jesús le dice a Nicodemo: y así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así tiene que ser levantado el Hijo del Hombre. ¿Ven? Aquí vemos nosotros cómo en la Escritura es de importancia que hayan signos que van prefigurando y anunciando lo que va a ocurrir, en la Escritura, después posteriormente. Y hay otro acontecimiento no menos raro de esa misma, porque Jesús cita a la serpiente de bronce, aunque la serpiente de bronce después causó mucha dificultad. Fíjense que al final la serpiente de bronce fue destruida por el rey Oseas. Dice que al final, en el capítulo 2 de Reyes, capítulo 18, versículo 4, dice: él fue que quitó las estelas, cortó los hipos y rompió la serpiente de bronce que había hecho Moisés, porque los israelitas le habían quemado incienso y hasta aquellos días se le adoraba y se le llamaba Nehushtan. Fíjense, o sea, había sido una señal de creencia y de fe, y al final el pueblo, con el paso de los años, se descarrió en la fe, comenzó a adorar a la serpiente, le comenzó a quemar incienso, y el rey Osías rompió esa serpiente porque no estaba haciendo lo que servía en ese momento en el capítulo 91. Pero Jesús se acuerda de ese episodio y lo asocia con su resurrección. Bien, en el capítulo 15 de Pablo, de 1 Corintios 15, Pablo aquí habla de la resurrección. Y Pablo aquí dice que el acontecimiento de la resurrección, él lo recibe como una tradición. Él dice aquí: porque yo les transmito aquello que yo he recibido, que Cristo murió por nuestros pecados, según las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día, según las Escrituras, que se apareció a Cefas y luego a los 12, y después se apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales todavía la mayor parte viven y otros han muerto. Luego se apareció a Santiago y más tarde a todos los apóstoles, y en último término se me apareció también a mí como un abortivo. Ven, Jesucristo después de la resurrección se aparece, y Pablo también recibe esta aparición del resucitado, esa aparición que se apareció por todos lados, a todo el mundo. Fíjense, a Pedro, a los 12, a más de 500, a Santiago, luego a todos los apóstoles. Y así Jesucristo durante un largo tiempo aparece y manifiesta su resurrección. Esto es un dato muy bello, porque la resurrección de Cristo conmovió al mundo entero. Y no solamente conmovió al mundo entero, desde la muerte ya. Fíjense, en el capítulo 27 de Mateo, cuando Jesucristo apenas expiró, dice que lanzó un grito y expiró. Dice en el capítulo 27, versículo 52, que se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos de santos difuntos resucitaron. Y aquí yo quisiera entender lo que se dice cuando dicen que los santos no están vivos, que no han resucitado. Entonces, si es así, estoy seguro que Dios primero los levantó, a muchos, y después le dijeron: se acabó el show.
vuelvan a la tumba, porque no está permitido que ustedes estén vivos. Eso fue. Hay que entenderlo así. ¿Cómo entender que la muerte ya comienza a traer vida y la resurrección y levanta a todos los santos y comienza a levantar a todos? Él, el primogénito de entre los resucitados, resucita a todos. Para Él, para Dios, Dios es un Dios de vivos, no de muertos. Para Él, para Dios, también Moisés, también Abraham, Isaac y todos viven. Jacob, todos están vivos. Y aquí vemos nosotros la belleza de ver cómo el triduo pascual va levantando sepulcros y Cristo se va apareciendo a todo el mundo, y eso no aparece en muchas de las predicaciones de otras denominaciones. La belleza de la Iglesia Católica es saber que los santos que habían muerto comenzaron a experimentar ya con la muerte de Cristo, se les abrieron los sepulcros y salieron. ¿Quién dice eso? Mateo. Para decir que eso no existió hay que decir que Mateo es un mentiroso. Y habría que invalidar completamente el Evangelio de Mateo, o borrar ese capítulo, que sería bien difícil, porque en ese mismo capítulo está la muerte y después la resurrección de Cristo. Por eso es interesante ver cómo la muerte de Cristo y la resurrección de Cristo trae vida al mundo, provocó un efecto expansivo, y luego de 3 días esperando, Él se aparece. Vemos nosotros en el capítulo 24 de Lucas, cuando Jesús está caminando con los 2 discípulos de Maús, van camino de Maús y les pregunta, y él dice: ¿cómo? ¿Tú no sabes que él murió, no sé qué? Y ya han pasado 3 días y no ha pasado nada. 3 días, y está allí el que iba a resucitar a los 3 días. Lo estaban esperando al 3er día. Jesús se le aparece y ellos no se dan cuenta, no lo reconocen. Al 3er día, Pedro predicó esto en la casa de Cornelio. En el capítulo 10, versículo 40, se le apareció, dice, y Cristo resucitó al 3er día, y se me apareció a mí y luego a muchos otros. Nadie tiene la exclusiva. ¿Cuál habrá sido el diálogo de Jesús con Pedro? No lo sabemos aquí. ¿Cuál habrá sido el diálogo con Santiago? ¿Cuál habrá sido el diálogo con los apóstoles? ¿Cuál habrá sido el diálogo con María, su madre? Porque alguien duda de que a María no se le haya aparecido también. Alguien tiene la duda de que dentro de los muchos que se le apareció, no pudo haber sido María también. Sin duda, sin ningún tipo de duda. Es imposible pensar que Jesucristo no se hubiera aparecido también a su propia madre, como se le apareció a muchos. Muchos experimentaron el diálogo. Algunos lo testificaron. Para Pablo, el diálogo fue breve. Saulo, ¿por qué me persigues? Yo soy a quien persigue. Vete a casa allí de Ananías y él orará por ti. Él te dirá lo que tienes que hacer. El diálogo fue corto, pero habrá habido un diálogo muy distinto con Santiago, su familiar, con Pedro, y así con todos. Con cada uno habrá tenido Cristo el resucitado una palabra de aliento, de respuesta. 3 días. Cuando hablamos de 3 días al 3er día, no es como en el mundo occidental nuestro. Nosotros calculamos por horas. Por eso, vamos a tratar de hacer un ejercicio así de calcular cuánto duró Jesucristo en el sepulcro. Imagínense que Jesucristo a las 3 de la tarde murió, pónganle a las 3 de la tarde. Murió a las 3, pasó el viernes, pasó el sábado, y pongan que el domingo en la mañana, vamos a ponerlo como a las 5 de la mañana. Aquí estamos hablando de 9 más 24 más 5, 38 horas. O sea que Jesucristo en el fondo pasó 1 día y pico, nada más, no 3 días. Eso calculándolo con nuestro esquema occidental, de cuántas horas. Suponiendo que los 3 días eran 3 días iniciados y acabados. Pero sin embargo hay que entender al 3er día qué significa en la cultura hebrea. Les recuerdo que en el hebreo no existía el número 0. Se comenzaba con 1. Uno decía, del 0 al primero, el día primero. No, día primero. En el día primero ocurre algo, el día segundo, y en 6 días Dios, 6 momentos Dios crea el mundo entero, para el 7º descansar. Aquí hay un 3er día, sin contar con el 0, que sería así, viernes, el primer día. En el día viernes, que debió ser largo, porque desde la mañana está siendo llevado al Sanedrín, van a discutir, lo llevan a Pilato, todo el proceso. Todo es el viernes, el día primero. Después sábado,
segundo. Y en la mañana del domingo, día tercero. Así que se cuenta en el mundo hebreo. Y por eso se contó así. Y así eran las profecías, porque la profecía está en el mundo hebreo, explicado en el mundo hebreo. Para nosotros lo importante no fueron cuántas horas exactas pasó, sino el hecho mismo de que fue anunciado así, y así también fue como ocurrió. Esa es la belleza. Además, Jesucristo lo predijo varias veces. En Mateo, por ejemplo, lo predijo en Mateo 16:21, Mateo 17:23 y Mateo 20:19. 3 veces dijo: el Hijo del Hombre tendrá que morir en manos de los pecadores y al tercer día resucitará. Y al tercer día resucitará. Él lo anunció muchas veces. Y les recuerdo que en Mateo mismo, 27:64, le dijeron a Pilato: guarda ese sepulcro, porque por ahí andan diciendo que al tercer día, o sea que el tercer día era importante. También en Lucas 9:22, Lucas 13:32 y Lucas 18:33, el paralelo también, Jesucristo que dice que al tercer día resucitará. Y después, como dije yo, a los discípulos de Maús llevaban 3 días, y si nosotros examinamos a los discípulos de Maús, no solamente fue lo que nos dijeron ellos, sino ya en 24:46, cuando Jesucristo les está explicando las Escrituras, Él dijo: el Hijo del Hombre tenía que resucitar al tercer día. Por eso la aparición a Pedro, la aparición a todos, es una aparición que significa que Jesucristo quiere dar a conocer a los suyos la presencia suya que ha vencido a la muerte. Y aquí quiero meterme en un tema muy importante. Hay muchos teólogos, sobre todo en el siglo XX, el siglo pasado, que intentaron ayudar, y yo no creo que ayudaran mucho con esto. Desde el siglo XIX, el mundo protestante, los teólogos protestantes, que fueron los que en un tiempo estudiaban mucho las Escrituras y establecieron lo que se llama el método histórico crítico, comenzaron a dudar de que realmente la resurrección hubiese ocurrido, y también con el nacimiento. Y entonces separaban el Cristo de la fe y el Cristo histórico. Y eso fue muy serio, porque eso era para tratar de estar en consonancia con el mundo científico que estaba desarrollando, entendiendo que de esa manera se iba a tratar de conjugar, pero le hizo más daño que bien. Tratar de decir, bueno, en el fondo no ocurrió así, no sabemos. Lo que es cierto es que eso quiere decir, y con esto los científicos decían: muy bien, si es así, entonces no ocurre. Y aquí viene un punto importante, donde la teología comenzó a ir dañando la fe, donde es el acontecimiento pasaba a no ser importante, sino la predicación y lo que significa para uno, y por eso después hubo problemas grandes. ¿Por qué? Porque es cierto que la resurrección de Cristo no es histórica, es metahistórica, pero ¿fue un hecho real o no que se les apareció a los suyos? Hay gente que duda esto, hay gente que quiere adecuar a la realidad la predicación, la situación actual, distinguiendo el Cristo de la fe y el Cristo de la historia. Hay veces que hay gente que ya comienza a dudar del Cristo de la fe y del Cristo de la historia, porque separados así parece que es un intento tan estéril de tratar de llevar a la persona de Jesucristo. Y eso llevó al desarrollo de muchas corrientes espiritualistas y de fundamentalistas. Muchas corrientes comenzaron a quejarse de esto, exigiendo el avivamiento. ¿Por qué? Porque la emoción comenzaba a perderse. Entonces comenzaron los fanáticos a no ponerle de nada, y todo era fanatismo, todo era alegría, y todo era revival, avivamiento, y todo era emociones. Y al final el Cristo de la fe también se separaba del Cristo histórico. Se separa cuando tú lo quieres poner meramente como un hecho de fe, y también quieres ponerlo como un hecho de emociones. Hay que buscar el equilibrio. Cristo Jesús resucitó, verdaderamente ha resucitado. Y es cierto que no podemos verlo desde un hecho fundamentalista, pero no por eso podemos negar que Jesucristo verdaderamente resucitó. Si Cristo no resucitó y si los muertos no resucitan, nuestra fe es inútil. Por tanto, Cristo resucitó, independientemente de las explicaciones que queremos dar. Si hay un acontecimiento que debe llamar alegría a nuestra vida, es que Jesucristo está vivo, se le apareció a todos ellos, son testigos, murieron por eso, dieron la vida, mártires, por aquellos que fueron testigos de que Cristo había resucitado y estaba en medio de ellos. Aleluya,
Cristo ha resucitado, que nadie ni nada te quite esa alegría de este acontecimiento tan hermoso que cambia nuestras vidas. El Señor esté con ustedes y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre.